Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Lecturas e Historias. Quiero partir este episodio agradeciéndole a las personas que han estado escuchando y me han manifestado que les ha gustado lo que han estado escuchando. La verdad es que son una gran motivación y eso siempre se agradece. Hasta ahora había estado lanzando todos los miércoles. Creo que un problema tuve un miércoles y finalmente no lancé ese capítulo ese día, lo lancé al día siguiente y hoy día está pasando lo mismo. Quiero explicar un poco que la verdad es que esta semana ha sido un poco compleja porque me he estado cambiando de casa. Entonces me ha costado encontrar el momento para poder grabar y todas esas cosas. Entonces nos atrasamos esta vez. Espero que eso no vuelva a suceder en el futuro. Sin embargo, no prometo nada. Lo que sí prometo es estar avisando a tiempo. Si se fijan, estamos comenzando de una forma diferente esta vez. Yo hasta ahora no había interactuado o no había dicho ni hablado nada, pero creo que es bueno para generar algún tipo de comunicación entre la audiencia, entre las personas que escuchan. A mí me gustaría mucho saber cuál es la percepción del podcast que están teniendo ustedes, saber qué les pasa cuando escuchan esta historia. La verdad es que yo he querido hacer este proyecto. A mí se me pasó por la cabeza simplemente leyendo un libro y pensando en cuán bien le haría a la gente escuchar a veces estos relatos. Pero muy poco nos animamos a leer. Muchos cuando le dicen al otro, oye, puedes leerte este libro que es muy bueno, tiene historias muy interesantes o trata temas muy interesantes. Muy pocos finalmente hacen caso a las recomendaciones que uno hace. Entonces pensé que esta podría ser una buena forma de alcanzar a las personas con este tipo de contenido que encuentro tan valioso. Así que a mí me gustaría saber cómo lo están percibiendo ustedes y ver qué cosas pueden mejorar, qué cosas les ha gustado, cómo reciben ustedes las historias. Creo que es valioso para todos que podamos compartir también ese tipo de experiencias. Así que sin más, no quiero gastar más tiempo, ustedes vinieron a escuchar otro relato, así que vamos a leer el capítulo que corresponde a este episodio. El capítulo de hoy se llama El libro del sueño. Está escrito por Adrián Krogstad, que lo hizo en 1938. Cuando Slavisa tenía 13 años de edad, ella y sus 4 hermanos menores quedaron huérfanos. Con gran entereza decidió entonces hacer lo mejor para atender a las necesidades de su pequeña familia. Esto, sin embargo, significó levantarse muy temprano por las mañanas y trabajar hasta altas horas de la noche. Pero desafortunadamente, esa dura rutina soportada durante 8 años debilitó su salud y contrajo la tuberculosis. Por un tiempo trató de dirigir las tareas domésticas desde la cama, pero pronto fue necesario abandonar a sus hermanos para ser internada en el hospital. Mientras se afligía por estas circunstancias, tuvo un sueño que la impresionó hondamente. Al recordar el incidente, Slavisa cree haber visto a Jesús, quien llevaba un libro bajo el brazo. Él la miraba directamente al rostro y le preguntaba: «Slavisa, ¿estás bien hoy?» «No», contestaba ella, «estoy muy enferma». El hombre del sueño abría el libro, lo colocaba delante de ella y señalándolo le decía: «Lee este libro y sanarás». Cuando Slavisa contó este sueño al sacerdote que fue a su hogar a visitarla, le dijo que lo mejor sería olvidarlo y le dejó un pequeño libro con leyendas acerca de los santos. Slavisa notó inmediatamente que ese no era el libro que había estado buscando en su sueño. Al fin fue llevada al hospital. Su compañera de cuarto era musulmana. Cierto día, un hombre fue a visitar a esta mujer y le preguntó acerca de una revista que había sobre la mesa. La señora le contestó que era una revista femenina, que no interesaría a un hombre. Más tarde se marchó. Y entonces Slavisa pidió permiso para leer la revista. Pero era una publicación religiosa, cuyo contenido a ella le interesó mucho. Ella
Sin embargo, ignoraba que la revista fuera adventista y que la mujer musulmana también estaba interesada en su mensaje. Pasaron 2 días y recibieron la visita de un pastor adventista, quien regaló algunas publicaciones a Eslavisa. Una de ellas era la Biblia, el libro que había visto en el sueño. Muy poco después, algunos miembros de la iglesia comenzaron a darle estudios bíblicos. Luego de un tiempo, ella descubrió la armonía y la belleza del mensaje adventista. Lo aceptó y previo bautismo ingresó a la iglesia. Pero Eslavisa aún debía permanecer en el hospital y parecía empeorar cada día. Un día, el neumólogo, especialista en enfermedades de los pulmones, le dijo con franqueza que no había ninguna esperanza para ella y que solo viviría a lo sumo unos pocos meses más. Para su comodidad y a fin de prodigarle cierta alegría, la enviaría a un gran sanatorio. Después de escuchar este desalentador pronóstico, Eslavisa se cubrió con la sábana y lloró. Lloré el resto del día, relataría más tarde ella. Pero luego recordé el sueño y el precioso libro que había visto en él, y la promesa que el Salvador me había hecho de que sanaría si lo leía. Con renovado fervor, tomé mi Biblia y comencé a leer. Allí descubrí cómo Cristo había levantado a Lázaro de la tumba, y entendí que para Dios nada es imposible. Pedí a los miembros de la iglesia que oraran por mí, y realmente creí en Dios, en su misericordia. Contestaría las humildes peticiones que se elevaban en mi favor. Fui enviada al sanatorio y me consoló mucho el tierno cuidado que me dieron allí. Después de minuciosos exámenes, 10 médicos me animaron diciéndome que con seguridad moriría. Cuando los pacientes del sanatorio recibieron la noticia, me trataron con gran cariño y gran empatía. Algunos venían, me acariciaban la mejilla y decían: «Pobre niña, se va a morir». Sentí que la situación se volvía insoportable realmente, por lo que un día pedí al médico que me dejara ir a casa. Cuando llegué, confié mis preocupaciones al mayor de mis hermanos y a los miembros de la iglesia. Ellos hicieron un día de ayuno y de oración por mí. Pronto comencé a sentirme mejor y a recuperar peso. Me sentía en realidad cada día más fuerte. Después de 3 meses, volví al especialista que me había enviado al sanatorio. Me miró como si no pudiera creer lo que veía. «¿Qué te ha pasado?», me preguntó sorprendido. Ordenó inmediatamente un examen completo y detallado, análisis de sangre y una radiografía. Luego me dijo: «Estás completamente curada. Todas las cicatrices de tus pulmones han desaparecido. Esto es increíble». Me dio un certificado de salud y me dijo que podía volver al trabajo. Era la joven más feliz del mundo. Ahora podría cuidar de mis hermanos nuevamente. Después de 1 año, decidí volver al sanatorio donde me habían sentenciado a muerte. Quería dar ahí mismo mi testimonio para gloria de Dios. Pedí ver al médico jefe de servicio y lo saludé diciendo: «Yo soy la niña que usted sentenció a muerte el año pasado». Me miró y respondió: «No es verdad, no pudiste haber sido tú». Pero había llevado conmigo los resultados del último análisis de sangre y las radiografías que me había tomado allí, y se los mostré. Entonces me preguntó: «¿Qué has hecho para recuperarte?». Solo le contesté: «Usted me dijo que moriría, pero Dios me sanó». Caí en la cuenta entonces de que mi experiencia era demasiado preciosa como para ser mantenida en secreto, de modo que comencé a testificar de lo que Dios había hecho por mí. Y muchas personas estuvieron dispuestas a escuchar mi historia. Eslavisa tenía 22 años cuando fue sanada de una forma milagrosa. Desde ese entonces, ha ganado unas 40 personas para Cristo, principalmente por su testimonio personal, lo que Dios hizo en su favor. Cierto día se encontró con una familia que vivía una tragedia. La madre había sufrido varios abortos, de modo que tenía solo un hijo. El padre era un delincuente que pasaba la mayor parte del tiempo en la cárcel.
Era además alcohólico y muy violento. Cuando Slavisa visitó este hogar, el esposo estaba en vísperas de ser juzgado por varios delitos. La madre necesitaba descanso y Slavisa ofreció ayudarla. En poco tiempo, la mujer llegó a apreciarla mucho, y después ese afecto se dirigió al Salvador. En el hogar se notó una nueva atmósfera. Aún el esposo llegó a interesarse en el mensaje adventista. Tras haber arreglado sus cuentas con la sociedad, el hombre decidió unirse a la iglesia adventista del séptimo día. Restituyó lo que había robado, reparó lo que había dañado y pidió perdón a sus vecinos por su conducta pasada. Hoy, él es anciano de una de nuestras iglesias. Slavisa atestigua que no hay límites para los propósitos de Dios en el favor de los que creen en Él. Han pasado 22 años desde su espectacular sanamiento, y su vida es un testimonio inspirador del maravilloso cuidado de Dios por sus hijos. Hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Los invitamos a seguir conectados a nuestro canal, a nuestras redes sociales. Y si les gustó este capítulo y les ha gustado las historias que han escuchado hasta ahora, también los invitamos a compartirlo en las redes sociales. Compártanlos con sus amigos y así llegamos con estas historias a más personas. Que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo.